Ferroviario o transporte por ferrocarril se utiliza cada vez con mayor frecuencia para mover carga muy pesada, toneladas de mercancía, y se complementa por ser un transporte cada vez más seguro a nivel internacional. El tren o ferrocarril recorre rutas debidamente delineadas entre vías que pueden recorrer una gran cantidad de países y ejecuta estos viajes sin problemas de congestionamiento. Este transporte tiene un costo más bajo que el terrestre por tonelada transportada. Tiene un alcance a nivel mundial y puede ser combinado tren-camión para llegar al destino requerido por el cliente. Una gran ventaja que cuenta el sistema ferroviario es la estabilidad en precios, capacidad de carga más grande que un camión y es altamente eficiente para mercancía a granel. Este sistema de transporte tiene una baja tasa de siniestralidad y uno de los mayores beneficios es la practicidad que tiene para poder cargar un vehículo de carretera o marítimo, poniéndolo directamente en un vagón, por lo que la mercancía siempre está en la misma unidad, sin necesidad de transbordos, así como contenedores, cajas, furgones, gondolas, isotanques, etc. Estos se pueden montar en las plataformas del tren. Este servicio es considerado la mejor opción por contar con la ruta más corta y directa para el transporte de mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá. Operando con una línea que cruza los principales centros industriales y conecta con los diferentes puertos de carga de esos tres países. Utilizamos la opción ferroviaria para reducir los costos de su transporte, utilizando las mejores empresas de transporte para el mejor manejo de su carga y la mayor seguridad durante su trayecto. A pesar de muchas propuestas de tecnologías alternativas, el transporte ferroviario de carga se efectúa mediante trenes donde la carga se lleva sobre vagones que van remolcados por una o más locomotoras. Con esta configuración, a más largo el tren, menor es el costo unitario, ya que se aprovecha mejor la infraestructura, el personal del tren y la resistencia. Tipos de tren. Para mover carga por ferrocarril se utilizan en términos generales tres tipos de tren: el unitario, el carguero mixto y el intermodal. El tren unitario es aquel que todos los vagones están dedicados a un solo embarque y su diseño es específico según el tipo de carga de que se trate. Estos trenes viajan continuamente entre el origen y el destino de la carga. El carguero mixto es un tren que está formado por vagones que mueven varios embarques. Para ello, cada embarque, que puede ser uno o más vagones, es tomado en el origen y llevado a un patio donde se junta con otros embarques hasta formar un tren. El tren intermodal. Aquí las cargas son traídas en camiones desde sus lugares de origen hasta una estación de transferencia, donde son puestas sobre un tren. El ferrocarril transporta las cargas hasta otra estación cercana al lugar de destino, y donde las cargas son puestas nuevamente sobre un camión para finalizar su viaje. En este caso, el tren suele tener un solo origen y un solo destino, pero varios clientes. El tren intermodal se utilizan unidades como contenedores o semirremolques que se llevan sobre carros especiales para transporte intermodal. Hoy,
Existe una mayor conciencia sobre la importancia del transporte ferroviario en nuestra competitividad. Por eso se utilizan los siguientes tipos de furgones para el transporte de los materiales. Está el furgón 50, furgón 60, la góndola, caja tráiler, la tolva granelera agrícola, la tolva cementera, un carro tanque, pallet de 2 niveles para autos, plataforma intermodal y un trinivel automotriz conocido como auto-rack. Cada uno de estos carros tiene una función en específico y son diseñados especialmente para que los trenes los manejen. Es una red ferroviaria que actualmente operan concesionarios del sector privado de la economía nacional, principalmente para el transporte de carga multimodal, y cuya extensión es mayor a los 26.000 kilómetros, conectando los principales centros industriales con los puertos marítimos y conexiones fronterizas al extranjero. La primera línea ferroviaria en México fue la del Ferrocarril Mexicano de capital inglés, de la Ciudad de México a Veracruz, vía Orizaba y con un ramal de Apizaco a Puebla. La promoción del ferrocarril de carga con los libramientos de Matamoros, Durango, Manzanillo y Celaya. El ferrocarril es un medio de transporte muy peculiar e importante en nuestro mundo actual. Fue el gran impulsor de la revolución industrial, por lo que su presencia está vinculada al desarrollo económico. Tiene grandes ventajas, como puede adaptarse muy eficazmente a las características de vehículo y la vía, mayor eficacia del consumo de energía y se puede controlar el tráfico sin riesgos de congestión. Tiene una rapidez y una eficacia perfecta. Tiene un hándicap importante y es que la circulación no es ubicua. El número de puntos en los que es posible la carga y la descarga es limitado. Existen solo 2 tipos de vías, eléctricas y electrificadas. Mencionaremos una lista de trenes y ferrocarriles más importantes de todo el mundo. Número 1. La ruta del Transiberiano. Número 2. Los fiordos noruegos. Número 3. Ferrocarril de la Muerte. Número 4. De China al Tíbet. Número 5. Recorrer Australia. Número 6. Alaska en tren. Número 7. El tren de las nubes. Número 8. El mítico Orient Express. Número 9. El expreso de Danubio. Esa es la lista de los trenes más importantes de todo el El ferrocarril forma parte de una amplia gama de transporte terrestre en todo el mundo, que en su conjunto permite realizar que el transporte de personas y mercancías del lugar donde se encuentran al lugar donde quieren ir o donde son necesarios. Ventajas del transporte ferroviario. Gran capacidad. Permite el transporte de grandes cantidades de mercancía en largos recorridos. Los costes de la operación son por lo general bastante bajos. Flexibilidad. Es posible transportar variedades de mercancías. Baja siniestralidad. Poco contaminante. En comparación con el transporte por carretera, evita los problemas de la congestión de tráfico. Posibilidad de intermodalidad con otros métodos de transporte. Desventajas del transporte ferroviario. Comparte la vía ferroviaria con el transporte de personas que son preferentes. Baja velocidad.
sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de peso por los diferentes tipos de galivos. Dependencia de infraestructuras. En algunos países no existe o no es muy infraestructura ferroviaria. La mercancía solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías, es decir, no puede llegar hasta almacenes o centros de producción específicos. Necesidad de utilizar otro transporte para transbordar la carga hasta el sitio de almacenamiento o lugar de operaciones. En términos generales, el uso del transporte ferroviario de carga es favorable para grandes embarques, a los que permite obtener bajos costos de transporte, baja accesibilidad y una reducida huella de carbono en la medida que las ventajas aumentan su valoración social. I'm sorry, oh wait, no, not really. It was my plan, you see. This was a tricky time for me to run, to find another trope. Maybe